la fortuna de participar, ¿no? En cuanto a la preparación, en la organización, la curaduría, además de una colección muy rica, ¿no? De cartografía que posee el museo, más de 180 mapas, de los cuales solamente en la exposición hay 29 expuestos, ¿no? Lo cual indica la riqueza patrimonial que tiene el museo y que esperamos que con el tiempo podamos también realizar otro tipo de muestras con diversas temáticas que vayan en dirección de poner en valor precisamente dicho patrimonio. El Museo Andino, claro, pareciera que no tuviese, entre comillas, relación con lo que es precisamente el patrimonio cartográfico de Chile, pero justamente la novedad que queremos presentar en este esfuerzo con respecto a esta exposición es precisamente dar a conocer, ¿no? Esta colección que perteneció a don Ricardo Claro, ¿cierto? Y que fue donada aquí al museo y que hoy día está a buen resguardo. De hecho, hace poco tiempo atrás se hizo también un nuevo fichaje de todo el material. En eso colaboró un investigador, Eduardo Chávez. Así que estamos muy contentos con el trabajo realizado y los invito a que puedan visitar esta linda exposición que ha presentado el equipo del museo. Nosotros en esta exposición la hemos dividido en 4 temáticas, ¿no? La primera de ellas la titulamos la cartografía Descubriendo América del Sur. Y la presentamos como Descubriendo América del Sur, fundamentalmente porque si bien la cartografía americana, bueno, tiene un antes y después precisamente con las primeras exploraciones de Cristóbal Colón, eh, que si bien no, claro, no tomó conciencia de que estaba frente a un nuevo continente, pero sí posibilitó los primeros levantamientos cartográficos. De hecho, hay un bosquejo que se conserva en la Real Academia de la Historia en Madrid, que es un bosquejo precisamente de la costa de la actual República Dominicana, Haití, República Dominicana, que fue realizado por el propio Colón, ¿no? O sea, hay algún tipo de elemento que nos permite, diríamos, tener una cartografía patrimonial de lo que va a ser el continente americano. Pero sin duda que la primera gran imagen que conocemos de, de América, al menos aún sin ser reconocida conceptualmente como tal, se debe a este famoso mapa de Juan de la Cosa, ¿no? Juan de la Cosa, un marino cartógrafo hispano que viajó en la primera expedición de Cristóbal Colón en 1492, que incluso era dueño de la nao Santa María, de una de las 3 carabelas, las famosas 3 carabelas de Colón, la nao Santa María. Él era inicialmente el propietario, que después se dio, ¿cierto?, en distintas negociaciones para precisamente posibilitar el viaje, pero en el cual él participa. Bueno, él en el año 1500 realiza este gran mapa de Europa y que ustedes ven a la derecha, un poco más tenue, y a la izquierda ven un color verde intenso, y ese color verde intenso nos muestra el nuevo mundo y en el centro de ese color intenso observan ustedes las islas, la isla de Cuba, Haití, República Dominicana, que eran los primeros hallazgos, ¿no? de esta zona circuncaribe, al cual Juan de la Cosa no se atrevió a denominarla, diríamos, como una cuarta parte del mundo. Costaba mucho en ese entonces definir, atreverse a decir que este mundo, que esta división tripartita del mundo tan perfecta que provenía del mundo antiguo, del mundo pagano, que el mundo judeo-cristiano además lo había fortalecido en esta idea de las 3 partes del mundo. Basta de citar a Noé y su arca cuando, según dice en la Biblia, después en el Génesis, dice que los 3 hijos de Noé poblaron las 3 partes del mundo. Por lo tanto, estaba muy marcada esta idea de que el mundo tenía 3 continentes, y por lo tanto la posibilidad de que hubiese un cuarto continente era muy difícil de asimilar, aunque ya se atrevían a dibujarlo. Si ustedes observan este color verde intenso, evidentemente no era Asia, pero Juan de la Cosa, que hizo esta carta en el año 1500, se conserva en el Museo Naval de Madrid, nos muestra precisamente esta antesala de lo que iba a ser ya la toma de conciencia del mundo. Estos mapas, este mapa de Juan de la Cosa, o el que les voy a mostrar ahora, que es el de Martín Balsemiller del año 1507,
no están en el Museo Andino, están el anterior está en el Museo Naval de Madrid y el que están viendo en pantalla está en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. Pero son mapas que nos muestran esta primera parte que es descubriendo el mundo americano, pero aquí en el Museo Andino quisimos darle una temática más bien a lo que es América del Sur. Pero antes de entender América del Sur, tenemos que visualizar que en el hallazgo de Cristóbal Colón del 1492 y sus sucesivos sus tres viajes posteriores, más todas las otras expediciones que hubo entre 1493 y 1503 aproximadamente, ya comenzó a perfilarse, a definirse un nuevo territorio y ya con la apertura de que probablemente este nuevo territorio probablemente no pertenecía al mundo asiático. Este mapa que ustedes están viendo en pantalla, que algunos de los presentes conocen muy bien, es el primer mapa de la historia del mundo en donde aparece la palabra América. Lo hizo Martin Waldseemüller, un cartógrafo de origen alemán, ¿no? Ahí en un pueblo actualmente en Francia, Saint-Dié, a partir de unos relatos que hizo Américo Vespucio, de una carta que escribió Américo Vespucio, que no fue un marino, sino que más bien era un hombre de negocios que durante un tiempo navegó, tuvo la oportunidad de navegar, tanto en naves hispanas como en naves portuguesas. Bueno, a partir de una carta de Américo Vespucio, en donde él señala de que esto no es Asia, sino que es un nuevo mundo, entonces Martin Waldseemüller hizo este mapa en la cual nos muestra precisamente el mundo americano. El mundo americano, en este caso, ustedes está a la izquierda, se observa en la parte superior Norteamérica, una parte de Norteamérica, el Golfo de México, las islas del Caribe, las grandes islas, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Puerto Rico y Jamaica, y hacia el sur ustedes ven un continente más delgado, siempre en la parte izquierda de su pantalla, y en esa parte donde está hoy día Brasil aparece una palabra pequeña que aquí no se nota muy bien, que dice América. Y es América porque Waldseemüller consideró que esa carta que escribió Américo Vespucio, la famosa Mundus Novus, le daba el crédito para reconocer a este continente como un continente que debía llevar el nombre de quien era su descubridor intelectual. Tema que generó mucha polémica posteriormente, porque algunos, hasta el día de hoy, hay bastante, algunos que piensan que el mérito de Vespucio no es tal y por lo tanto esta nominación fue un tanto exagerada. Algo de cierto hay en esa polémica en el sentido de que el propio Waldseemüller, años más tarde, en 1516, unos buenos años posterior, realizó un segundo mapa y en el segundo mapa quita el nombre de América a ese espacio que hoy día correspondería a Brasil. Es decir, pareciera que Waldseemüller recula un poco en relación a ese entusiasmo de considerar que el gran descubridor del mundo, de este nuevo mundo, de esta cuarta parte del mundo que rompía todos los esquemas, era precisamente este intelectual o este hombre de negocio, comerciante, en realidad, Américo Vespucio, que entre paréntesis era muy cercano, fue amigo de Cristóbal Colón, ¿no? Fue albaceas incluso en el testamento de Cristóbal Colón. Entonces, estos mapas que les he mostrado, los dos primeros, si bien no están en la colección del museo, hoy día son mapas globales que están en todas las grandes colecciones cartográficas, es decir, digamos, la base de la historia de la cartografía americana. Y nosotros justamente en la colección, cuando comenzamos a revisar dentro de estos 180 y tantos mapas que forman parte de la colección, quisimos encontrar una temática que pudiese tener un sentido. Y en ese plano lo que hicimos fue, buscar un aspecto que en este caso tuviese un común denominador en muchos de los mapas que se conservan en la colección, y que es América del Sur ya visto en los siglos siguientes. Y por eso, por ejemplo, les muestro, por ejemplo, un mapa de la década de 1660, del siglo XVII, publicado posteriormente, o sea, hecho por Sansón, un famoso Nicolás Sansón, un famoso cartógrafo del rey, ¿no? El geógrafo del rey de Francia en la época de Luis XIV. Bueno, Sansón de Abbeville realiza este mapa de Sudamérica, del cual hay muchas otras versiones. El museo conserva bastante
bastantes versiones. Esta versión específicamente fue publicada posteriormente en 1721, pero de la edición en torno a la década del 60, antes del 60. Sansón muere en 1660, y nos muestra entonces una Sudamérica que fue, podríamos decir, la gran atención de la cartografía de los siglos XVI, XVII y XVIII, y del cual en el museo hay bastantes ejemplares. Y nos muestra precisamente una Sudamérica que, si ustedes la observan en pantalla, tiene una particularidad, esta América meridional, ¿no? La cual nos habla, que es una frontera, o sea, es un espacio que no tiene estas fronteras que nosotros hemos definido políticas posteriormente, y por supuesto con ciertas convicciones geográficas y algunas novedades. Por ejemplo, a mano izquierda, en el Pacífico, si ustedes observan, aparecen el mar de Perú y el mar de Chile, ¿no? Como concepto, el mar de Chile, aparece la isla Juan Fernández, justo en la parte superior donde dice Chile en el mar, aparece la isla Juan, con G, Juan Fernández, y diversos topónimos que nos van mostrando, diríamos, una geografía americana que ya adquiere, ¿no?, un conocimiento mucho más real, se va acercando paulatinamente a ese espacio científico, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en otro ejemplar, que también lo pueden ver en la colección más en detalle, que es el de Chatelain, ¿no?, del año 1719, que no solamente, podríamos decir, mejora el conocimiento, no necesariamente en el ámbito de la forma de Sudamérica. Si ustedes observan la forma, es un mapa que aún tiene bastantes deficiencias, y las deficiencias en realidad estaban observadas fundamentalmente por la imposibilidad de hacerlas mejor, porque era imposible hacer mediciones exactas en el ámbito meridional. Es decir, ante la ausencia del cronómetro, que aún no se inventaba en esta fecha, hacia 1718-19, cuando se hizo este mapa, menos el anterior de Sansón, era imposible, o sea, había bastante precisión para medir, diríamos, medir la Tierra, el espacio territorial latitudinalmente. Estaban los instrumentos para ello, entre ellos, por ejemplo, el uso del astrolabio, era, digamos, fundamental precisamente para tener una mayor precisión en cuanto a la ubicación latitudinal, pero en el ámbito longitudinal era imposible. Por eso ustedes podríamos decir, en el lenguaje nuestro, en el ancho de la Tierra, Sudamérica todavía contiene muchas imperfecciones. Pero sin embargo, si ustedes observan cómo se va paulatinamente identificando, ¿no? Se va haciendo mucho más científica esta antesala. De hecho, si ustedes observan el mapa, esta nueva carta de la geografía de la parte meridional de América, que nos planteaba el famoso cartógrafo real también de la corte de Chatelain, tiene varias versiones estos mapas. Hay uno que está en otras colecciones, ¿no?, que tiene con imágenes, ¿no?, con recreación de personajes, ¿no?, habitantes de las distintas partes de esta Sudamérica, pero el interés por Sudamérica comienza a acentuarse, y eso es lo que quisimos ver en la colección. Es decir, hay mucho mapa, más que de América global, es más bien una mirada especial por Sudamérica, porque precisamente ese espacio era un espacio por seguir profundizando, por seguir descubriendo. Por ejemplo, si ustedes observan en este mapa, en el centro, en el corazón de lo que hoy es Brasil, está el país de las Amazonas. Fíjense que todavía aparece como país de las Amazonas, por tanto, recogiendo conceptualmente un mito. Y al final, por ejemplo, en la parte sur, aparece la tierra magallánica, en la parte de lo que es hoy día la Patagonia, y esa tierra de la magallánica omite, por ejemplo, espacios territoriales como, por ejemplo, lo que es el Río de la Plata. El Río de la Plata queda muy reducido, es como decir, lo que es actualmente Argentina no es vista como tal. Chile particularmente es un espacio, según los franceses, en este 1719, Chile es visto como una extensión que va desde Copiapó, lo vamos a ver más adelante, hasta Chiloé, y la tierra magallánica es un espacio, diríamos, autónomo. Y si ustedes observan más abajo, en la parte sur, vemos a lo que es el estrecho de Magallanes, y particularmente la Tierra del Fuego, con un color distinto, como si fuese un espacio territorial distinto. Ahora, un alcance que es interesante: estos mapas se publicaban en blanco y negro en las obras, ¿no? Son grabados originales o sea, son las primeras, es la edición original grabada, en este caso del siglo XVIII, segunda década del siglo XVIII, y no se coloreaban, evidentemente, en las planchas, pero sí se coloreaban a mano posteriormente.
Y si ustedes observan, hay muchas líneas, y esas líneas, las líneas son líneas, entre comillas, limítrofes, pero limítrofes con un concepto muy amplio, porque al final Sudamérica se repartía en propiedad, al menos en este periodo, principalmente entre dos grandes potencias, como era España y como era Portugal, ¿no? Brasil aparece bastante ahí identificado, aunque en un espacio menor de lo que hoy día entendemos por Brasil, precisamente la gran expansión de Brasil iba a venir posterior a este mapa. Entonces, en esta exposición, esta primera parte que ustedes van a observar cuando la visiten, van a ver varios otros casos de representaciones de Sudamérica que van fundamentalmente desde el siglo XVII y el siglo XVIII, que es donde reúne una buena cantidad de mapas. Como les decía al principio, de los 183 mapas en la colección completa, solamente presentamos 29 a partir de de esta temática dividida en 4 partes, de la cual la primera es la que yo quería mencionarle. Una segunda parte de la colección, que es la segunda parte que hemos querido presentar acá, tiene que ver con Chile, una imagen y una realidad, así lo hemos titulado, ¿no? Hay siempre uno de los grandes interrogantes que tenemos siempre en la historia es cuáles son los límites de Chile, qué dice la cartografía sobre los límites de Chile. Algo ya nos dijo el mapa anterior, ¿no? Porque el de Chatelain no nos muestra, lamentablemente para nosotros, un territorio magallánico indiscutiblemente chileno, ¿no? Y tampoco lo hacía el mapa de Sansón. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué siempre siendo que tenemos bastante claridad en la historia de los legítimos títulos que existen de Chile sobre sus aspiraciones, de las aspiraciones en el ámbito fundamentalmente patagónico y magallánico? Pero la cartografía, y particularmente la cartografía universal, había visiones distintas frente al espacio territorial. Y eso es un poco lo que también vamos a observar acá. Por ejemplo, lo primero que quería mencionarle es que el primer mapa de Chile que conocemos hasta ahora, y digo hasta ahora porque en cartografía seguimos teniendo hallazgos. Les voy a contar ahí en el camino alguna novedad, pero seguimos encontrando hallazgos. O sea, esto no es un tema cerrado. El tema de las fuentes cartográficas sigue siendo diríamos, un espacio muy móvil, ¿no? En cuanto diríamos, a la aparición de ejemplares que nos pueden incluso romper ciertas verdades, ¿no? Pero lo que tenemos hasta ahora es que el famoso cartógrafo español López de Velasco, ¿no? Que era en este caso el cosmógrafo principal, ¿no? Eh, que llevaba, podríamos decir, el conocimiento cartográfico de la corte hispánica, él tiene un plano del cual se conserva un manuscrito en la John Carter Brown Library en Providence, en Rhode Island, asociado a la Universidad Brown en Estados Unidos. Se conserva allí un mapa de distintas regiones, o sea, en realidad una serie de mapas, entre los cuales está uno de la descripción de la provincia de Chile, cuyo manuscrito del año 1575 es el que ustedes están viendo en pantalla. Ustedes ven arriba, en la parte superior dice norte, y en la parte inferior no aparece nada, pero dice limita con el mundo, con el ámbito magallánico, ¿no? Ustedes observan, Chile está puesto, como digo, de norte a sur, la cordillera marcando, ustedes ven unos borrones, hay una especie de borrones, es porque se trasluce la parte posterior de la hoja, ¿no? Así que se observa, pero descripción de la provincia de Chile, justamente. Pero justamente al otro lado de la cordillera aparecen las ciudades de San Luis y Mendoza, perdón, San Juan y Mendoza. Una curiosidad del cartógrafo es que se equivocó y puso a San Juan más al sur que Mendoza, es precisamente al revés, y esto va a ser interesante porque muchos otros van a copiar ese error y eso nos demuestra que a veces los cartógrafos se basan en otros autores y a veces eso, si un autor tiene un error, el error se hereda. Por lo tanto, aquí vamos a observar que este López de Velasco fue inspirador de muchos otros, de mucha otra cartografía de su tiempo. Y nos aparecen entonces las distintas espacios que van desde Copiapó, por una parte, de Copiapó por el norte, hasta el sur, hasta la isla de Chiloé. Lo que ustedes ven ahí es forma muy extraña, en la parte sur, ven una serie de islotes en una entrada, una especie de lago. Eso, según el cartógrafo de Chiloé, y dentro de esas islas, una isla diminuta,
tiene un nombre asociado que aquí no se alcanza a ver así en detalle, pero si ustedes lo ven, en la colección está expuesto nos han facilitado una copia del original, así que la pueden ver más en detalle. Aparece la ciudad de Castro, es decir, es Chiloé. Y aparecen las otras ciudades con los ríos y la cordillera. ¿Ah? Aparecen las grandes ciudades, los grandes topónimos de Chile, algunos de ellos bien ubicados, es decir, como pareciera que, bueno, López de Velasco sintetiza información proveniente de diversas crónicas, y eso es lo que estamos observando en esta presentación. Ahora, López de Velasco tuvo escuela y, o sea, diríamos, generó escuela, pero antes de su aparición, de su presentación, digamos, antes de que este mapa llegara a la luz pública, a eso me refiero, porque este mapa fue publicado en 1601, ya lo voy a mostrar, apareció en los Países Bajos una versión de Chile distinta, que es la que observamos acá, que es la de Whitfield del año 1597, del cual también está expuesto en la colección. Tuvimos un préstamo, este mapa no pertenece a la colección al patrimonio del museo, pero nos fue facilitado el impreso original. Cuando vengan al museo y lo observen, un detalle. Este es el mapa más antiguo de Chile impreso de la historia. Chile, provincia amplísima, hecho por un cosmógrafo, ¿cierto?, de los Países Bajos, Whitfield se llamaba, que en el año 1597 publica en una obra completa de cartografía, integra a Chile como un espacio específico. Hago el alcance, para no confundir, de que había mapas anteriores donde aparece Chile, sin duda. Aparece Chile ya precisamente desde mediados desde 1500, posterior a la fundación de Santiago, 1550, ya hay representación cartográfica de Chile, pero ninguna específica, sino que Chile dentro de Sudamérica. Pero este es el primer mapa específico de Chile en la historia que al menos conocemos hasta ahora. Impreso, yo creo que ya tenemos bastante certeza porque no ha aparecido ninguna otra señal, pero este es una joya. Ahora, es una joya con errores cartográficos brutales. Por ejemplo, en el norte aparece Arequipa como parte del territorio, lo cual es una fantasía, ficción. Arequipa nunca estuvo bajo la soberanía de la gobernación de Chile. Eh, y aparecen además otros mitos, como por ejemplo una ciudad de Atacama, más o menos a la altura de la cordillera de los Andes, o la ciudad de Copiapó, dos Copiapó, un Copiapó que está también en lo que vendría a ser hoy día la ciudad de Santiago, Quintete y algunos territorios, pero no otros que aparecen muy claro, como Quintero, por ejemplo, como, eh, como Valdivia, como la Punta de la Galera y como Chiloé. Pero en Chiloé aparece una particularidad, y es que la ciudad de Silire, que era la ciudad de Castro, según este cartógrafo, está en tierra firme, vendría a ser hoy día donde está Chaitén, ¿no? Entonces hay un error de posicionamiento. ¿Y por qué tanto error? Bueno, porque estos mapas eran hechos de oídas, es decir, recogen otras fuentes, ¿ah? Otras fuentes que son, diríamos, que no eran cotejadas, sino que testimonios erróneos, algún cronista, finalmente eran traspasados a un plano para representar el territorio, para representar este espacio geográfico, y además un espacio político, porque ya esto es una provincia, por lo tanto, esto es una administración, y entonces observamos esta particularidad. Un dato, para que lo tengan en claro cuando lo vean así más de cerca: fíjense que a mano izquierda de ustedes hay unas islas, hay dos islas. No aparece Juan Fernández, fíjense, las islas Juan Fernández no están, pero sí aparece la isla de San Nabor arriba y San Félix abajo, ¿no? Dos islas. Ustedes dirán, San Félix no suena, ¿cierto? Y San Nabor no suena. ¿M? ¿Y qué ocurre? Las islas de San Félix y San Nabor son las islas de San Félix y San Ambrosio. Y la isla de San Ambrosio se llamaba Nabor. Ese es el nombre original, es correcto. O sea, ese dato está correcto. ¿Qué ocurrió? Posteriormente, en errores en la transcripción en cartógrafos posteriores, le cambiaron el nombre Nabor a Cristóbal, al nombre que hoy día conserva. Y por lo tanto, Nabor fue un nombre que se fue perdiendo. Eh, y por lo tanto, tenemos aquí diríamos, un testimonio primario de cuál fue el primer nombre. Es decir, de Nabor pasa, perdón, a Ambrosio, pero originalmente siempre fue pensado como Nabor, y por error de transcripción terminó finalmente en Ambrosio. Alguien en alguna transcripción pensó que Ambrosio era un nombre muy curioso o muy, diríamos, poco común,
y entonces, lamentablemente, se perdió el topónimo. Yo tengo un amigo, David Nabor, que esta isla lo emociona mucho porque efectivamente es la prueba empírica de que así se llamaba estas islas que pertenecen hoy día a la soberanía de Chile. ¿Recuerdan el mapa que vimos hace poco rato? Justamente el mapa de 1565. Esta es la versión impresa, es la primera versión impresa de la historia que se conoce de Chile en castellano. Ustedes dirán, el anterior que vimos, la primera edición impresa de Chile en otro idioma, ¿no? En este caso de Flandes, ¿no? En el caso del primer mapa en castellano de la historia de Chile, impreso en un libro, apareció en 1601 y que es copia, una copia del manuscrito del año 1535. Este mapa también está en la colección disponible hoy día en préstamo, gracias a la gentileza del Museo Histórico Nacional, que nos facilitó esta valiosa pieza cartográfica que la van a poder observar cuando visiten. El mapa tiene, como les decía, algunas particularidades. Por ejemplo, miren, aquí está acostado el mapa. En el objeto se los mostré en la versión norte-sur. Aquí está en una versión este-oeste. Y por el entonces, a la izquierda de ustedes, dice el límite, dice de la audiencia de Charcas, límite de la audiencia de Charcas. Este mapa es muy importante, especialmente para los que discuten sobre el tema del mar, de si Bolivia en el pasado tuvo mar. Este mapa ayudaría mucho la tesis boliviana porque efectivamente señala que el norte de Copiapó, el desierto de Atacama, el límite norte del desierto de Atacama, era con la audiencia de Charcas y por lo tanto Charcas, ustedes saben que es en ese entonces la ciudad de La Plata, hoy Sucre. Y por lo tanto uno diría, ah, mira, esto pertenecía a la administración de la audiencia de Charcas. Había un famoso historiador, un muy querido, José Miguel Barros, que sostenía esta tesis, ¿no? Diplomático además de carrera, él sostenía la tesis de que Bolivia, Bolivia cuando no era Bolivia, cuando era Alto Perú, en algún momento sí tuvo administración marítima, y vendría a ser una del mapa que apoyaría esa tesis. Tesis que después se pierde, que lo vamos a ver más adelante en otros mapas posteriores. Hay historiadores que nunca han compartido esta idea. Yo solamente se las planteo de que estos son los mapas que generan precisamente las primeras discusiones sobre la Mediterránea o no del territorio de lo que ya antiguamente se llamaba Alto Perú. Y por el sur, fíjense que dice la mano derecha del mapa, dice de las provincias del estrecho. Es decir, Chile limita, fíjense la tesis esta que es dolorosa, es decir, Chile limita al sur con las provincias del estrecho, y entonces uno dice, oye, entonces las provincias del estrecho no son de Chile. Bueno, según el cartógrafo real López de Velasco, al menos en la cartografía no lo demuestra, ¿no? Y esto es entonces un tema que va a ser recurrente en cuanto a lo que es la historia de la cartografía de lo que vendría a ser hoy día el Chile colonial. Ahora, un dato importante para que no nos pongamos nacionalistas o saquemos la tesis nacionalista, tampoco ese territorio del Estrecho y la Patagonia está adjudicado a las provincias del Río de la Plata. O sea, o sea, menos aún. Son territorios que los cartógrafos entendían como territorios autónomos que evidentemente pertenecían a la soberanía española. Todo era España, al final. Pero están representados de una forma tal que son provincias del Estrecho, aún por lo menos por conquistar o por poblar, por consolidar, ¿no? Este mapa en ese sentido, recuerden también que en 1601 ya había quedado en el recuerdo el fracaso de la colonización del Estrecho de Magallanes con Pedro Sarmiento de Gamboa, las dos ciudades, el nombre de Jesús y el rey Don Felipe, y por lo tanto estábamos frente a una historia del estrecho en donde se había vuelto a foja cero en el sentido de que se había tomado posesión en tiempos de Magallanes, pero no hay, estamos frente a una realidad, diríamos, en este entonces bastante todavía, diríamos, primaria en cuanto a una posible colonización posterior. Fíjense que este mapa, el mapa anterior, que es hispano y nos demuestra al Chile como lo entienden los hispanos, puede llegar a ser coincidente con este otro de Bleau del año 1646, que es un neerlandés, cartografía holandesa clásica, en los cuales nos muestra el Chile cómo lo observaba ese mundo, el mundo que en ese entonces estaba
diríamos, en la punta de lanza de lo que era la historia de la cartografía. Los neerlandeses fueron los maestros de la cartografía, bueno, y las grandes tipografías eran precisamente en los Países Bajos, incluido lo que hoy en día se hoy día los Países Bajos y también en Bélgica. Entonces, la producción cartográfica allí fue intensa y de hecho hubo muchas versiones de mapas de lo que es Chile. Este es uno de los más conocidos, pero hay varias versiones. En la colección ahí también se exponen en este caso. Y recurren a la misma tesis anterior, es decir, un mapa que va desde este-oeste, en vez de norte-sur, y por los costados, a la izquierda, ustedes ven el límite desierto de Atacama, y por la derecha, justamente, las provincias del estrecho quedan delimitadas. Y lo que sí, interesante, al otro lado de la cordillera, donde dice Chucuito, que es un error de la cartografía. Chucuito es un territorio que está mucho más al norte, hacia la zona de lo que hoy es el Alto Perú, pero está muy ubicado cercano a Mendoza, aparece Mendoza y San Juan. Es decir, el mismo error de López de Velasco, lo cual indica que Blau tiene que haber visto el mapa de López de Velasco o haber visto el mapa de Herrera y Tordesillas, porque se equivocaron en ubicar a Mendoza y San Juan. Los ubicaron en forma inversa. Es como decir hoy día Mendoza lo pusieron frente a La Serena y a San Juan frente a Valparaíso, ¿no? Y es exactamente al revés, ¿no? Entonces, estamos frente a este tipo de mapas, del cual en esta versión hubo mucha divulgación. Este mismo, ustedes ven ahí, dice que fue hecho por Guillermo Blau en Ámsterdam, ¿cierto? El año 1646. Fíjense que tenemos esta otra versión, que es del año 1715, impreso en una versión francesa de un libro inglés, que es publicado en 1712 de Rogers. Y fíjense, aparece la costa de Chile desde Santiago, ahí a la izquierda de ustedes, en la parte superior, aparece Santiago, bueno, y Valparaíso, el puerto de Valparaíso, y un poco más hacia el norte, el Limarí, el último punto que sale. Están marcados además los grados, están, por ejemplo, efectivamente aparece entre los 32 y 33 grados. Santiago aparece en los 33 grados, precisamente, de latitud. Y aparece este Chile, un Chile, claro, un Chile que se nos va deformando porque precisamente las mediciones longitudinales están absolutamente malas y por lo tanto imposibles de realizarlas con mayor precisión. Sin embargo, no aparece entonces toda la costa chilena, aparecen las grandes referencias como Valdivia, la Imperial, que ya no existía, la ciudad de la Imperial aparece destacada, fíjense, en el centro del mapa hay un punto rojo, a la izquierda de Valdivia, que aparece, dice Imperial, y la ciudad imperial estaba desaparecida, abandonada, desde el año 1603, que ya no existía. La ciudad imperial había estado totalmente abandonada después de la rebelión mapuche, de la famosa rebelión del año 1598, lo que se le conoce como Cura Lava, ¿no? Y la ciudad imperial había sido destruida en ese ámbito. Pero sin embargo, en la memoria sigue presente y el cartógrafo que realiza este mapa del 1712, publicado el 15 en esta versión, la mantiene. Y Chiloé, fíjense que ustedes lo observan, la isla de Chiloé es una Chiloé que muy lejano a la realidad, lo único que acierta quizá es que la ciudad de Castro está en un istmo, ¿no? Tal como en un fiordo, tal como es hoy, pero en una forma bastante precaria. De hecho, yo que estudio cartografía del siglo XVII, me atrevería a decir que este mapa es una propuesta este mapa es una copia, al menos Chiloé, de un mapa de Chiloé del año 1670, más o menos. O sea, es decir, esto es un mapa de 1715, pero que recoge información muy antigua. Y la prueba de esa información antigua es que al sur de Chiloé ustedes ven un gran murallón allí, y ese murallón es precisamente que la zona del sur del archipiélago de los Chonos, posterior al sur, Golfo de Pena, Canal de Moraleda, aquí que José Ignacio aquí que está presente lo ha estudiado muy bien, y por lo tanto estamos frente de una representación bastante, diríamos, obsoleta, podríamos decir, a lo que era, ¿no? El, el, el punto. Y entonces, como otra parte de la colección,
tenemos esto que le llamaremos Patagonia, Magallanes, otro mundo, ¿no? Una de las temáticas de la colección es justamente lo patagónico y magallánico, y hay muchas, seleccionamos algunos mapas, pero tenemos bastantes versiones, es como lo que más interesa para la cartografía europea, porque es lo desconocido, lo que está todavía pendiente, es lo que todavía no se adjudica territorialmente, al menos las otras potencias externas, no España, pero no los atribuye a soberanía hispánica necesariamente, sino que lo plantea de otro modo. Pero quería yo mostrarle un mapa, una joyita, que es este, que se llama la Tábula Geográfica Reina de Chile, que lo podríamos poner en la otra parte, en la parte anterior, pero lo quise contribuir en este espacio, para esta exposición, precisamente porque la tabla geográfica es un mapa publicado, impreso el año 1646. También ustedes lo observan, está de este a oeste, del este arriba, oeste abajo, norte a la izquierda, sur a la derecha. Aparece también Santiago, el plano de Santiago a la izquierda, aparece distintas representaciones de la historia de Chile, de la conquista, tanto de las paces, como de la guerra de Arauco. Este es un mapa que publicó Alonso de Valle, que era un jesuita, un sacerdote jesuita que estaba en Roma como procurador de la viceprovincia de Chile, y este mapa lo hizo para regalárselo al sumo pontífice, en este caso para el papa del momento. En ese entonces, en Roma, él mandó a hacer una edición especial y regalarlo al pontífice, para dar a conocer lo que era el territorio de Chile. Y entonces, ¿qué es lo que es interesante de este mapa? Que este es el primer mapa hecho, realizado, y además en español, castellano, en castellano la toponimia, los textos están en latín, eh, pero donde Chile se comprende como un territorio que está a dos lados de la cordillera, un territorio que está en la Patagonia, donde está Tierra del Fuego, donde está el Cabo de Hornos, donde está incluso la tierra incógnita de lo que vendría a ser la isla de los Estados, hoy día en la parte superior, en la parte de arriba en la pantalla, la isla de los Estados frente a Tierra del Fuego. Es decir, es un territorio donde el autor piensa Chile en un sentido mucho más amplio, es decir, la Patagonia como parte del territorio, que era lo que correspondía a los antiguos títulos, ¿no?, de los conquistadores. Pero espacialmente nadie lo había. Ahora es un territorio desconocido, un territorio de fantasía, un territorio donde se recogen mitos y verdades. Por ejemplo, ustedes observan ahí, en la Tierra del Fuego, observen abajo en la Tierra del Fuego, aparece un coludo, por ejemplo, un hombre con cola, aparecen distintas características de figuras que probablemente son reales y otras no. eh, Recoge lo real y lo imaginario, un poco el pensamiento de la época, pero recoge esa Patagonia y esa Tierra del Fuego, ese estrecho de Magallanes, absolutamente integrado, y por eso el título arriba, no tan grande, Tabla Geográfica del Reino de Chile. Fíjense que de este ejemplar, de este mapa que están viendo en pantalla, solamente hay 3 ejemplares en el mundo, que se conservan. 3. 2 en París y 1 en Estados Unidos en la John Carter Brown Library, la misma que nos facilitó el mapa. Nos han facilitado, y nos han autorizado a reproducirlo, y en la colección que ustedes van a observar cuando vengan al museo, van a ver este mapa en la versión, en una gigantografía espectacular, y lo van a poder comprender. Yo les sugiero a los que son profesores aquí presentes, es casi hacer una clase allí frente al mapa, porque lo que estamos viendo acá es una miniatura, y por lo tanto, verlo en un espacio, con un tamaño que incluso multiplica el real, es un gran mapa, en su original, porque si ustedes observan, miren por favor en detalle, este mapa tiene varias partes y están ensambladas en 6 partes. ¿Ya? Como era tan grande el formato, la imprenta hizo 6 planchas, y las 6 planchas hicieron y publicaron. Les tengo que contar una novedad. Fíjense que el mapa donde aparece Chiloé, que es el que está en el centro, justo en el centro de su pantalla, en la parte inferior, ese mapa es Chiloé. Entonces ese pedazo, que vendría a ser una de las 6 partes, fíjense que hace poco tiempo atrás un coleccionista en Estados Unidos lo puso en venta. Lo puso en venta, a un famoso dealer en California, un vendedor de mapas muy famoso,
especialista, y él lo ofreció a un coleccionista chileno que finalmente compró el mapa. Eh, eh, y el mapa hoy día se conserva en una colección de un coleccionista privado, ¿no? Eh, ¿Qué es lo interesante? Eh, Nos abre mucha esperanza. Es decir, yo les dije recién que hay tres mapas, perdón, que están completos en el mundo, hasta ahora. Los dos de Francia, están en la Biblioteca Nacional de Francia, y el que está en la John Carter Brown. Pero este hallazgo nos abre la esperanza de que hay más partes dando vueltas. Y tienen que estar en colecciones privadas. Lamentablemente ninguna en Chile. De hecho, nuestro coleccionista él no vive en Chile, aunque tiene una colección importante y logró comprarlo precisamente como una idea de que algún día, no sé, se pueda estar aquí en el territorio nacional. Pero es una colección privada. Pero nos abre ilusión, y es lo que les decía al comienzo, de que en la cartografía siempre hay hallazgos. Y de hecho, cuando a mí me tocó participar en el proceso de la compra de este mapa como curador, ¿no? Siempre se nos abre la ilusión de que siempre puede aparecer en colecciones privadas, especialmente en Estados Unidos. Hay mucha colección privada, gente en Europa, gente que ha conservado este tipo de colecciones durante 100 o 200 años y que de pronto aparecen en remates o a la venta, y nunca sería raro, o sea, no es raro que aparezca alguna representación de Chile. Así que vengan al museo y véanlo porque realmente es impresionante. De Magallanes hay bastantes mapas, versiones, y quizás esta es bien interesante, fíjense, de Belán 1764, que es bien conocida. El museo tiene un par de versiones, esta es la que está en la colección, y ustedes ahí ven el estrecho de Magallanes, el país de los Patagones. Es como si fuese un espacio que no tiene, que todavía no está, diríamos, asimilado por alguna potencia, aunque jurisdiccionalmente todo esto en español, ¿no? No había duda. Y aparecen las Islas Malvinas, fíjense a la izquierda, y aparecen con el nombre real, el nombre histórico, que es Malouinas, ¿no? No Malvinas, Malouinas. Y Malouinas porque se le puso así a la isla, que ese es el nombre, muchos lo quieren identificar con este tema más bien político, ¿no? La guerra de las Malvinas del 82 y los pro y la gente que es más pro-británica no dice Malvinas, dice Falklands, porque Malvinas parece ser más bien una pretensión argentina, y a los partidarios de Argentina, evidentemente, no dicen Falklands, sino Malvinas, porque corresponde más el apoyo a esa pretensión. Pero el nombre real de las islas era Islas Malouinas. ¿Y por qué? Porque los marinos que poblaron inicialmente, hicieron una colonización que después decayó, fueron los marinos, unos marinos franceses del puerto de Saint-Malo, en Francia, en el norte. Y entonces eran las islas de los malouinos de Saint-Malo. De ahí viene el nombre de Malvinas. Es un nombre francés, no es un nombre hispano, ¿no? Su origen es francés. Así que ustedes van a ver ahí varios espacios. Y fíjense que Tierra del Fuego, también bastante, fíjense, bien tardío, 1074, y con bastante utopía, ¿no? La representación. Van a encontrar entonces varios ejemplos de la Patagonia. Hoy, la Patagonia y el Estrecho y el Cabo de Hornos son espacios de mucho interés. Yo lo mismo en lo personal, estoy bastante involucrado en ese tipo de investigaciones. Tuve la oportunidad de publicar un libro con don Mateo Martinich, que es una leyenda en este tema. Lo publicamos precisamente en tiempos de la pandemia, y hoy día está disponible en la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile. Si alguien lo quiere conseguir el libro, escriba a la Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile, ahí pueden tener eh, pueden adquirir esta obra firmada por Mateo Martins y quien les habla. Y entonces, em, como por último, la última parte de esta exposición se llama Los mapas como estrategias de poder, y que también los invito. O sea, los mapas no cumplieron solamente fines científicos para conocer los territorios, sus dimensiones geográficas y humanas, también fueron instrumentos de poder para las potencias que entonces detentaban dominios en ultramar. Esto mismo lo van a poder leer con más calma la exposición. Y un ejemplo de estrategias de poder, por ejemplo, fíjense que esta es una representación de Valparaíso, del puerto de Valparaíso, de una incursión que hizo un corsario neerlandés, que se llamaba Joris van Spilbergen, que en 1615 pasó en la expedición de 1615-1616, pasa por Valparaíso, y en 1621 aparece este impreso. Hay dos versiones, una del 19-21 y después más adelante, que paradojalmente, es la primera impresión o la más antigua
que conocemos como representación gráfica del puerto de Valparaíso, ¿no? Valparaísa, ¿no? Aparece ahí el nombre, pero es una representación que claramente nos muestra las glorias de los neerlandeses, un cuanto fantasiosa, porque nos muestra una tremenda batalla con éxitos, con incendios, y la verdad es que la incursión de Spielberg fue muy de menor tono de lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? Pero Spielberg, cuando regresa a los Países Bajos, quiso mostrar, ¿cierto?, sus grandes glorias, y en esas grandes glorias aparece la representación de varios territorios de Chile. Aquí tenemos un ejemplo, Valparaíso, pero también hay unos en las islas, como la isla Mocha. También pasaron por el estrecho, en fin. Van Spielbergen la trayectoria del año 15-16 realmente dejó un gran legado en cuanto al desarrollo de la cartografía y de la representación de los espacios. Y después esto se publicaba precisamente como para marcar ese espacio, ese espacio territorial, ese espacio significativo. Un dato para los que interesa el ámbito de la naturaleza, fíjense que hay bastante representación uno podría analizar digamos, el espacio natural que se representa aquí, y a la mano izquierda aparecen palmas, y uno asumiría, particularmente en Valparaíso, en la costa de Valparaíso, precisamente la costa norte de Valparaíso, lo que es Viña del Mar, el Palmar del Salto, que antes ese palmar llegaba hasta muy cerca del espacio, eh, diríamos, del ámbito costero, y por tanto no sería raro que está representando esa la Juvea chilensis, ¿no? Como lugar. Y por último, quería mencionarle un mapa, fíjense, del año 1624 de un cartógrafo neerlandés, Goos, que nos muestra, fíjense, desde el punto de vista de las estrategias de poder, mapas que finalmente capitalizaron los hallazgos, y los capitalizaron de la mejor forma que se podía hacer en la época. ¿Y cuál era? Era consolidar los nombres de los hallazgos. Fíjense que en 1616, pocos años antes de este mapa, una expedición neerlandesa liderada por el almirante Schouten, Guillermo Schouten le dicen algunos, y acompañado de Jacob Lemaire, iniciaron una gran travesía desde el puerto de Hoorn, en Holanda, donde había una empresa que lideraba don Jacob Lemaire, Isaac Lemaire, el papá de Jacob Lemaire, y que era una empresa privada neerlandesa, con apoyo de los Países Bajos, que tenía como finalidad competirle a otras empresas neerlandesas, en este caso las empresas que estaban fundamentalmente trabajando en la costa de lo que hoy vendría a ser Brasil, Pernambuco, ¿no? Y entonces esta expedición de Schouten y Lemaire, que era una empresa nueva, como diríamos hoy día, un emprendimiento nuevo, decidió hacer una innovación y tratar de buscar un paso por el sur del estrecho de Magallanes. Y ellos descubrieron en 1616 el Paso Lemaire, que aquí aparece como Fretum Lemaire, acá en la parte inferior del mapa, y cuando cruzan el Paso Lemaire, el paso, descubren que se puede seguir avanzando, pero lo más notable es que a la izquierda, es decir, a la derecha de ustedes del Fretum Lemaire, que aparece en la parte inferior, hay un espacio que dice Statenland aquí en el mapa. Lo van a ver cuando visiten la exposición, lo pueden ver más en detalle. Y Statenland es la tierra de los estados. ¿Y por qué los estados? Los estados neerlandeses que habían apoyado la expedición, los habían autorizado. Y esa Statenland, en ese entonces no se sabía que era una isla, y por eso le pusieron Statenland, es decir, la tierra de los estados, y no le pusieron isla de los estados. Pasaron muchos años más tarde, 1643, cuando otro neerlandés, el almirante Brouwer, Henrik Brouwer, pasó por la parte más al este de la Statenland y descubrió que Statenland era una isla. Y entonces pasó a ser en 1643 como la isla de los estados que habían sido bautizados como tierra, pensando en la hipótesis de que a lo mejor esa tierra era un continente antártico, de que era la tierra, la famosa Terra Australis, que andaban buscando algunos marinos y que lamentablemente no la encontraron por este lado, pero sí la encontraron por el ámbito de Australia más tarde, siglos más tarde, el siglo XVIII, particularmente con el capitán Cook, ¿no? Y entonces aparece el Fretum Lemaire. Pero al sur del Fretum Lemaire aparece el Cap Horn, que es el Cabo de Hornos, ¿no?
no es Horno, sino que Horn es un puerto de donde era Isaac Le Maire y donde había nacido además Schouten. Y por lo tanto le pusieron el Horn por el recuerdo del lugar de donde provenían. Eh, ¿Por qué les cuento esto como estrategia de poder? Porque los neerlandeses al regresar a casa y dar estas noticias, Schouten regresó, Le Maire lamentablemente murió, pero se publicaron varias ediciones y muchos mapas eh, colonizando el territorio con toponimia, ¿no? En nombres de lugares. Los españoles intentaron revertir esto, de hecho mataron una expedición de los hermanos Nodal, que intentaron, que comprobaron lo que habían hecho los neerlandeses, y le cambiaron los nombres a estos descubrimientos, le pusieron Estrecho de San Vicente y el Cabo de San Ildefonso. Y hubo incluso en 1621 una edición especial española con un mapa muy bello, para indicar de que el Cabo de San Ildefonso era lo que era el Cabo de Hornos y que el Estrecho de San Vicente era lo que es el Estrecho de Le Maire, porque al fin y al cabo estos territorios eran españoles y cómo era posible que los enemigos de España, particularmente en ese entonces los neerlandeses, estuviesen poniendo nombres en el territorio. Nombres como apropiación, es decir, el nombre te apropia del lugar. Pero hay un sistema de propaganda muy efectivo en la época, los mapas. Y entonces las imprentas seguían imprimiendo mapas con estos nombres. Y como los maestros de la imprenta eran precisamente los neerlandeses, entonces, ¿qué ocurrió? Que finalmente los siglos le dieron la razón. Hoy se llama Estrecho Le Maire, Isla de los Estados, y se llama Cabo de Hornos. Y los españoles, de hecho, con el tiempo, comenzaron a hispanizar el nombre de Horn y terminaron mencionándolo como Cabo de Hornos en el año 1000, o sea, ya a partir del siglo XVIII. Entonces, eso es lo que en términos generales quería contarles, ¿no? Como parte de esta exposición que tiene estos 4 momentos, que tiene además esta gran estrella que es esta representación del mapa que pueden ustedes gozar en el museo de Alonso Valle, ¿no? Del jesuita. Jesuita que además era nacido en Santiago, así que algo de eso hay. Yo publiqué un artículo hace poco eh, en el Boletín de la Academia Chilena de Historia, donde precisamente planteaba la teoría, una hipótesis, ¿no? De que a lo mejor la condición de ser chileno de Ovalle hizo que se atreviera a ser el primero que se atrevió a mencionar de que la Patagonia y los territorios australes formaban parte de un mismo mapa, un mapa que se llamaba precisamente el Reino de Chile. Eso quería compartir con ustedes, así que abierto a las preguntas, ¿no? Que pudiese haber. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente la presentación, hipnotizante además. Podríamos seguir horas escuchándote y mirando los mapas y entendiendo un poco los nombres, la toponimia, tantas cosas, los límites, en fin, infinito. No sé, tenemos aquí una pregunta. Sí. ¿Cómo nos aconsejaría, Rodrigo, a los profesores aprovechar esta exposición con los alumnos Sí. de colegio? Sí, súper buena pregunta. Yo me imaginaba precisamente a propósito de lo que mencioné del mapa de Ovalle. Pusimos esa gigantografía, pusimos hay una pared que divide diríamos, la sala, ¿no? Y en la pared tenemos 2 partes. La primera parte están estos mapas de Chile, son los más pequeños, pero son los mapas más antiguos de Chile. Y yo creo que haría allí en esa pared, yo me pararía alrededor de los estudiantes y les plantearía cómo eh, cómo podemos entender la historia de Chile a partir de los mapas. Eso lo podríamos aprovechar. Y ahí podemos hablar muchísimo. Entonces tenemos el primer mapa, ya les dije, además está escrito ahí, así que se pueden apoyar. Están estos mismos textos que yo les mencioné aquí como introducción, pero están puestos y además con un diseño muy bonito, así que se los recomiendo. Pero yo haría una historia de Chile con los mapas en un recorrido. Y el mapa de Ovalle, el mapa de Ovalle, yo lo que haría sería con los estudiantes, primero, que los observaran y que hicieran una especie de lluvia de ideas de lo que están viendo, y después sobre eso conversar sobre precisamente de ver de qué manera podemos entender la historia de Chile a partir de esta representación. Yo creo que metodológicamente una clase en la sala del Museo Andino, un recorrido clase, creo que sería inspirador e inolvidable para los estudiantes, porque al final la historia
Yo siempre les digo a mis estudiantes, y además por experiencia personal, la historia aprendida con mapas, y aquí José Ignacio me puede también eh, ayudar, la historia o sea, mirar la historia desde la geografía te ilumina de tal forma que lo más notable es que no se te olvida. Porque lo visual queda, es decir, puedes leer 2 páginas, 3 páginas y eso a lo mejor después de una prueba se te puede olvidar, a los chicos se les olvida, pero el mapa es una imagen que queda, ¿no? Y comprender la historia a partir de esa representación, que aquí las tenemos en el museo y que podemos tener muchas más, porque como les decía, estamos presentando una fracción de la colección, nos abre muchas oportunidades pedagógicas, así que lo recomiendo bastante. La clase allí, ¿no? Vamos a seguir tu consejo, Rodrigo, de todas maneras con los alumnos que vengan al museo. Em, bueno, hay otra pregunta. En un mapa de Tierra del Fuego se observan dos grandes canales. ¿Puedes explicar? Sí, buen punto. Fíjate que había una creencia que se descartó muchos años después, en finales del siglo XVIII, de que había una bahía por el lado de Tierra del Fuego, por el lado argentino de Tierra del Fuego actual, que se llama la Bahía de San Sebastián, ¿ya? Que era una bahía bastante pronunciada. Entonces los marinos pensaban de que esa bahía, que tenía una salida de un curso de agua, pensaban que era un canal. Y entonces dedujeron que el canal llegaba al estrecho de Magallanes. Y por eso solían crear una especie de isla fantasía dentro del estrecho, una isla gigante, que vendría a ser como diríamos, una conexión hipotética entre la gran bahía de San Sebastián y una de las bahías, como debería ser la bahía Inútil, por ejemplo, en el lado de Magallanes. Y por eso el canal, fíjate que hay mapas del siglo XVIII, o sea, estos mapas que les mostré son anteriores, del XVII, pero uno dice, oye, todavía 1750, 1780, 1786, fíjate, hay un mapa de 1786 en donde todavía ponen posible canal San Sebastián. Fíjate, creían que la bahía se prolongaba y por eso Tierra del Fuego recién es ya conocida ya a la perfección finales del 18 por expediciones españolas científicas. Los españoles hicieron un buen levantamiento científico desde 1786, 1789. Lamentablemente para España, para el lado español, la hicieron justo pocos años antes de la independencia, así por lo tanto no les sirvió mucho. Y posteriormente las expediciones británicas como las de Parker King y Fitzroy, ¿eh? Que son más conocidas por Darwin, pero Darwin era pasajero, es decir, diríamos, desde el punto de vista cartográfico, ahí los supercapos eran Parker King y Fitzroy, ¿eh? Y ellos sí hicieron levantamientos de la zona del Tierra del Fuego Sur, Canal Beagle, precisamente, y ahí entonces cerraron todas las tesis, las hipótesis, pero como les digo, era uno diría, voy a ponerlo en comillas, una ignorancia compartida. Todos caían en la misma trampa. O sea, hay mapas ingleses que hacían los canales, los franceses también hacían canales, los españoles hacían el canal, porque nadie había hecho la exploración, al final había que meterse y descartar, ¿no? Y era muy difícil, especialmente porque los fondeaderos de la zona no eran muy amistosos. Y eso, fíjate que hay un fondeadero en la zona de la Tierra del Fuego, que fue de los hermanos Nodal, y todavía hasta el día de hoy queda, porque le salvó la vida, los agarró una tormenta, los hermanos Nodal eran 2 naves, Nuestra Señora de Atocha era una de las naves, famosa porque después esa fue la que naufragó en el Caribe años más tarde, eh, y en estas naves, y en la otra se llamaba Nuestra Señora del Buen Suceso, y todavía existe en la Patagonia, perdón, en Tierra del Fuego, la Bahía del Buen Suceso. Y la bahía del Buen Suceso, que está en el lado argentino, o sea, saliendo del Canal Beagle hacia el norte, es el lugar donde la bahía que salvó a las 2 carabelas del Buen Suceso y Atocha, y todavía queda el nombre. Y qué bonito nombre, ¿no? La Bahía del Buen Suceso. Si ustedes van a Madrid, se han ido a Madrid, se van a encontrar, ¿cierto? Llegan a la estación de Atocha, Nuestra Señora de Atocha, y cerca de Atocha está Nuestra Señora del Buen Suceso. De ahí venían los nombres, fíjate, eran devociones. ¿Eh? Devociones de los hermanos Nodal, que fueron 2 gallegos extraordinarios, marinos, que hicieron la exploración, hicieron un buen levantamiento con un marino. Miren, interesante, venían acompañados por un piloto técnico, o sea, el tipo cartógrafo, y ustedes el nombre lo van a conocer inmediatamente. Diego Ramírez. Las Islas Diego Ramírez. ¿Se acuerdan? Para los que tenemos más de 50 acá,
¿Se acuerdan? Que cuando daban noticias del tiempo antiguamente decían de Arica hasta Diego Ramírez. O sea, ¿ah? Hoy día nos quedamos más cortos, nosotros nos quitamos territorio inconscientemente, ¿no? Pero antiguamente siempre decían desde Arica hasta Diego Ramírez. Diego Ramírez son las últimas islas antes del territorio antártico. Y además estaban pobladas por un farero, por lo tanto hay habitantes en el lugar, así que por eso... y las islas Diego Ramírez fueron descubiertas en 1618 por los hermanos Nodal y el piloto Diego Ramírez. Y tenemos otra pregunta. Hay algunos mapas con mucha simbología, dibujos. ¿Qué valor se le da a esa simbología? Hay la cartografía posibilita precisamente estudios al respecto, ¿no? Hay estudios fíjate, desde la representación del arte. Hoy hay muchas tesis que están precisamente mirando eso. De hecho, a mí me ha tocado, yo hoy día estoy colaborando en dirigiendo dos tesis doctorales y las dos están apuntando a la representación de la cartografía y tiene que ver con los símbolos. Y los símbolos representan mentalidad de época, representan mensajes que en algunos casos son simplemente mensajes decorativos y en algunos hay convicciones particulares. Por ejemplo, hay unos mapas que les mostré que aparecen los volcanes en erupción. Y, por ejemplo, cuando les doy un dato, por ejemplo, y esto lo hemos ya constatado, cuando un mapa tiene muchos volcanes en erupción, lo que te está diciendo el cartógrafo es que son volcanes, ¿ya? Pero cuando aparecen muchos dibujos de montaña y un mapa, un volcán en erupción, te está indicando que es erupción. ¿Eh? ¿Entienden? Y si es erupción, ¿para qué? Porque es referencia. Porque muchos de estos mapas, algunos de ellos eran de referencias para navegación. No estos generales, pero los más específicos. Y si son de referencia de navegación, las erupciones eran muy importantes. ¿Por qué? Porque duran mucho tiempo. Porque nosotros las fumarolas, acuérdense, las fumarolas duran Chaitén, fíjate, yo he trabajado en un proyecto con vulcanólogos para el tema Chaitén. Chaitén duró 2 años la fumarola. Entonces, en cartografía eso era mucho tiempo y por lo tanto dibujaban. De hecho, nosotros encontramos hace muchos años atrás, trabajando en un proyecto con nuestro querido padre Gabriel Guarda, paz descanse, encontramos un mapa justamente del volcán Chaitén en erupción del año 1650 y ese mapa posibilitó al CERN Geomin hacer la nueva datación de Chaitén, porque se pensaba cuando se hizo erupción en el 2008 que el Chaitén había hecho erupción en el año 7000 años antes o sea, hace 7000 años. Y hoy día se corrigió ese dato a 1650 porque en un mapa de navegación, de pilotaje, en el fondo de derrotero náutico, Chaitén aparece erupcionando en 1650, 1660 aproximadamente, el mapa no tiene fecha, pero lo podemos ubicar en ese periodo, y entonces esos son volcanes de referencia. Entonces esa simbología siempre hay que hay que mirarlos con atención, porque a veces esos dibujitos, esos monstruos marinos, son decoraciones, o a veces, en algunos casos, hay convicciones, ¿no? Hay ambas realidades. Pero es tema de, hoy día, tesis de magíster y de doctorado, ¿no? Especialmente para la gente que se dedica a historia del arte, está muy, hoy día ha redescubierto la cartografía, como también lo hacen los historiadores, y los geógrafos a su vez la historia, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Hay muchos agradecimientos, gracias por la charla, muy interesante la presentación, muchas gracias. Bueno, la charla va a estar disponible. Quiero darle las gracias a Rodrigo, darle las gracias a todos los que participaron en esta charla y dejar una invitación también, Rodrigo. Va a estar este sábado en un conversatorio aquí en la Viña Santa Rita, en el museo. Vamos a tener un conversatorio con Rodrigo Moreno, Laia Sanfuentes, Juan Pablo Gardeberg y Purísima Sologuren, que tiene también que ver con los mapas. Así que los que se quedaron con gusto a poco, quedan cordialmente invitados este sábado a las 12 en el Museo Andino. Muchísimas gracias y gracias por la presencia y nos veremos pronto y los invito a que conozcan la exposición, ¿no? Así que gracias por la presencia. Encantado. Gracias, Rodrigo. Chao, chao, Gracias a gracias. todos.
Ah, quedaron prendidas. Ya, felicitaciones. Hola, Elo. Hola, ¿Cómo Pauli. estás? Hola, Pauli 2, Pauli 1. ¿Hay que parar la grabación? Hay que parar la grabación. Sí. ¿Cómo se para esto? Qué bueno. Cuánto te queremos, Detener Isabel. grabación. Ahí, detener. Ya, listo. Ahí la paré.